Alan, ayúdanos con oración, por favor. Bueno, vamos a orar. Gracias Dios, por Dios de vida, por permitirnos estar aquí y darnos la sabiduría para poder entender esta clase. Y por favor, cuida a mis compañeros y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, excelente. Muy bien, chicos. Hoy vamos a tener un tema nuevo. Vamos a trabajar con lo que es descomposición de factores primos y mínimo común múltiplo. Muy bien, chicos. Yo voy a hacer, o vamos a trabajar con lo que es descomposición de números en factores primos. ¿Cierto? Ok. ¿Y qué es descomponer un número en factores primos? Súper fácil. Yo descompongo un número y lo voy a expresar como la descomposición de sus factores de todos los números primos que nosotros hemos visto. ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar los números primos que nosotros conocemos. ¿Sí? Aparte de utilizar los números primos, vamos a utilizar los criterios de divisibilidad. Ahora, ¿cómo vamos a descomponer un número en factores primos? Súper sencillo. Vamos a expresar un número como el producto de factores, ¿sí? Y vamos a utilizar el procedimiento de la división sucesiva. ¿Cómo es eso? Fíjense, presten atención. Yo quiero hacer la descomposición de un número. Por ejemplo, ¿cuáles son los números primos que vamos a utilizar? Observen, vamos a utilizar el 2, que es el menor número primo. Vamos a utilizar el 3. Vamos a utilizar el 5. Y vamos a utilizar el 7. Esos son los 4 primeros números primos que nosotros vamos a utilizar para descomponer. ¿Sí? Es decir, vamos a utilizar el criterio de divisibilidad del 2, el del 3, el del 5 y el del 7. ¿Sí? Cuando hablamos de los números primos, yo tengo que recordar los criterios de divisibilidad. Ahora, yo para descomponer un número en factores primos voy a hacer lo siguiente. Supongamos que tengo el número 420. ¿Sí? Muy bien. 420 le voy a hacer esa línea aquí como si estuviese haciendo una división sucesiva. ¿Sí? A ustedes ahorita más o menos van a recordar como cuando estábamos sacando los divisores. Ahora, fíjense. Para yo poder empezar a utilizar estos números primos, tengo que observar el número y tengo que recordar los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, 420 será divisible entre 2. Sí, ¿verdad? Entonces empiezo a tomar el 2. Coloco acá el 2. Y digo, 420 entre 2, eso me da 210. ¿Cierto? Muy bien. Después que tengo el 210, vuelvo a verificar si este 210 sigue siendo divisible entre 2 para seguir utilizando el número primo 2. Y sí, porque termina en 0. Entonces, 210 entre 2 es 105. Muy bien. Después que obtuve acá esto, verifico. ¿105 será divisible entre 2? No. Entonces quiere decir que ya no utilizo más el 2, sino que paso al siguiente número primo, que sería el 3. Y verifico 1 más 0, 1 más 5, 6.
6 está en la tabla del 3. Quiere decir que puedo utilizar el criterio de divisibilidad del 3. Es decir, el número primo 3. ¿Sí? Cuando yo divido 105 entre 3, eso me da 35. Muy bien. ¿Con qué número primo estamos? Con el 3. Verifico. 35. ¿Se puede dividir entre 3? No, porque 5 más 3 es 8. Ya me olvido del 3 y paso al siguiente número, que es el 5. 35 se puede dividir entre 5 porque termina en 5. 35 entre 5, eso me da 7. Ya sabemos que 7 no lo puedo dividir entre 5, sino que lo tengo que dividir entre sí mismo, entre 7. Y 7 entre 7 es 1. Y yo hice toda mi descomposición en factores primos. Si yo verifico si la descomposición está correcta, lo hago de esta forma. Fíjense, 1 lo voy a hacer en forma inclinada. 1 por 7, 7. 7 por 5, 35. 35 por 3, 105. 105 por 2, 210. 210 por 2, 420. Y esto es toda la descomposición en factores primos. ¿Cuáles fueron los factores primos que utilicé? El 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo les pregunte cuáles son los factores primos que yo utilicé para saber la descomposición, súper fácil. Yo digo 420 es igual, ¿sí? ¿A qué? A la multiplicación de los factores primos. ¿Cuáles fueron? 2 por 2 por 3 por 5 y por 7. ¿Sí? Aquí está. 2 por 2 por 3 por 5 y por 7. Cuando yo hago la multiplicación de 2 por 2 por 3 por 5 y por 7, el producto me va a dar 420. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos otro. Vamos a descomponer en factores primos el número 80. Muy bien. El número 80. Siempre voy a utilizar los números primos, los primeros números primos. Siempre. El 2, el 3, el 5, el 7. Y en algunos de los casos, el mismo número que nos vaya quedando. Pero siempre vamos a utilizar estos primeros 4. ¿Sí? Porque son los primeros 4 criterios de divisibilidad primos. Porque no vamos a utilizar ni el 4 ni vamos a utilizar ni el 6 porque son compuestos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el primer número primo que voy a utilizar para descomponer 80? 2. El 2. El 2 porque 80 termina en 0 y es divisible entre 2. Muy bien. Cuando yo divido 80 entre 2, eso me da 40. Excelente. 40, ¿lo puedo seguir dividiendo entre 2? Sí, Sí. porque termina en 0. Porque termina en 0. Y digo 40 entre 2, eso me da 20. 20. 20 lo puedo seguir dividiendo entre 2. Sí. Sí. Eso me da 10. 10. 10 lo puedo seguir dividiendo entre 2. Sí. Sí. Y eso me da 5. Aquí me paro. Ahora, ¿puedo dividir 5 entre 2? No. No. Natanael, preste atención porque después está perdido, hijo. Y después me andan preguntando. 5 lo puedo dividir entre 3. No. No. 5 lo puedo dividir entre 5. Sí. Sí, entonces lo divido entre 5. 5 entre 5 me da 1. Y verifico. 1 por 5, 5. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. Entonces, la descomposición de mi número 80 en factores primos es 2 2. por 2 Por por 2 2
por 2, por 2, por 5. 5. ¿Sí? Es decir, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 5, 80. Entonces, la descomposición de mis factores primos fueron el 2 y el 5. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Vamos con otro. Vamos a descomponer otro número. Pues se pueden descomponer el número que sea. Se puede descomponer cualquier número. ¿Sí? Vamos a descomponer un número sencillo. Vamos a descomponer el 45. Un número pequeño. Ok. Empezamos siempre por el menor número primo, que es el número 2. 2, ¿verdad? El 2. ¿Puedo dividir 45 entre 2? No, No. no. Listo, ya descarto el número 2, sino que paso al siguiente primo, que es el 3. ¿Puedo dividir 45 entre 3? Sí. Sí, porque 4 más 5 es 9 y 9 se encuentra en la tabla del 3. Entonces lo descompongo entre 3. Cuando yo divido 45 entre 3, esto me va a dar 15. Perfecto. Ahora, vuelvo a preguntar. ¿Puedo dividir 15 entre 3? Sí. Sí, porque 1 más 5 es 6 y 6 se encuentra en la tabla del 3. Y vuelvo a utilizar el 3. 15 entre 3 me da 5. Ya no puedo dividir 5 entre 3, ¿verdad que no? Paso al siguiente número primo, que es el 5. Y 5 entre 5 es 1. ¿Y qué hago? Verifico. 1 por 5, 5. 5 por 3, 15. Y 15 por 3, 45. Entonces, la descomposición de factores primos de mi número 45, colocando los factores primos, fueron 3 Por 3. por 3 por 5. Y eso es toda la descomposición de factores primos. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, era algo parecido a como cuando estábamos sacando los divisores. ¿Sí? Ahorita se le debe hacer un poquito más fácil de comprender. Rodovaldo, ¿tenías alguna pregunta? Sí, ¿qué tal si en la siguiente lo hacemos como en las anteriores, pero con 1.000.000? Con 1.000.000, se puede descomponer con 1.000.000, no hay ningún problema. Se puede descomponer con 20 millones. Se puede descomponer la cantidad que sea. Lo único es que mientras más grande sea la cantidad, más largo va a ser el procedimiento. ¿Sí? Descomponer 1.000.000 es como descomponer el 1.000. Lo único que tiene menos cero. Vamos a descomponer el 1.000. El 1.000. ¿Sí? Lo único que hicimos fue quitarle 3 ceros para que no sea tan largo. Ok. 1.000. Empezamos a utilizar los números primos, los primeros números primos, ¿cierto? Que son el 2, el 3 y el 5 y el 7. Empezamos con el menor número primo. ¿Puedo dividir 1.000 entre 2? Sí. Sí. Y esto me da 500. 500. Si fuese 1.000.000 me diera 500.000, ¿cierto? Sí. ¿Puedo dividir 500 entre 2? Sí Sí. puedo. Y esto me da 200. 50. Perfecto. Ahora, ¿puedo dividir 250 entre 2? Sí. Sí, entonces sigo utilizando el número primo 2. Eso me da 125. Ahora, 125 lo puedo dividir entre 2. No, No. porque termina en 5. Ahora paso al siguiente, que es el 3. ¿Puedo dividir 125 entre 3? No. No. No, porque 5 más 2 es 7, más 1 es 8. No. Ahora ¿puedo dividir 125 entre 5? Sí. Sí. 125 entre 5 me da 25.
¿sí? Continúo dividiéndolo entre 5. 25 entre 5 me da 5. ¿Qué quiere decir? Que 5 lo continúo dividiendo entre 5. Y 5 entre 5 me da 1. 1. Verifico 1 por 5, 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 125 por 2, 250. 250 por 2, 500. Y 500 por 2, 1000. Ahora, la descomposición del 1000 en factores primos me quedaría 2 por 2 por 2 Por por 5, 5 por por 5. 5 por 5. ¿Sí? Esto que yo estoy expresando acá abajo son los factores primos que se utilizaron para descomponer el primer número. El primer número original es el 1000. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ustedes dirán, y esa línea vertical qué significa? Esa línea vertical me divide a mí, me divide a mí los factores primos que van a estar a la derecha con los residuos que me va dando de esta división, porque es una división sucesiva, ¿sí? Es una división sucesiva. Sucesiva es que es continua, utilizando distintos factores primos, distintos factores primos. Obviamente siempre voy a comenzar con el menor número primo, que es el 2, ¿sí? Y siempre del lado izquierdo me tiene que dar como residuo 1. Nunca me va a dar 0. Nunca me va a dar 0. Ni nunca me va a dar un número distinto de 1. Si yo observo que en cualquier descomposición de mis factores primos, el residuo me da distinto de 1, quiere decir que está incorrecto. ¿Sí? Porque previo a eso, previo al 1, siempre acá, como penúltimo, me van a quedar dos números iguales. Puede ser 5 entre 5, 5 entre 5, puede ser 7 entre 7, puede ser 3 entre 3, puede ser 2 entre 2. A veces me queda un número primo mucho mayor que estos 4 que está acá. Pero siempre el último número que me va a dar como residuo es el 1. ¿De acuerdo? Hasta Sí. aquí, donde hicimos nosotros todas estas 4 descomposiciones en factores primos. ¿Vamos entendiéndolo? Sí. ¿Sí?
Isabela, ¿ya copiaste? Que te veo que no estás copiando. ¿Ya copiaste, hija? Sí. Todo. Muéstrame el cuaderno para ver. Todo. ¿Y qué pasó con esto, hija? ¿Puedes poner otra vez la pantalla? ¿Cómo dices? ¿Puedes poner otra vez la pantalla? Claro, ahí está. Justin, su cámara. Profe, se me había apagado la computadora, perdón.